Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy os invito a un tutorial de dibujo y en acuarelas de cómo dibujamos unos langostinos. Un ejercicio muy simple pero muy interesante y seguramente que os va a encantar. Durante este vídeo quiero que aprendáis cómo dibujamos y utilizamos las acuarelas para dibujar estos langostinos tan bonitos. Esta clase es una iniciación en nuestro trabajo o en nuestro curso que lo estoy preparando de cómo dibujar conchas y peces en las acuarelas. Ahora hacemos unos ejercicios simples, pero en el caso que quieras seguir adelante y tener más información de cómo dibujamos los peces, cómo dibujamos las conchas, cómo hacemos el dibujo en las acuarelas, cómo los pintamos, entonces este curso sería bienvenido para ti porque en el curso aprendamos mucho más y es un nivel mucho más avanzado que este de esta clase. Si es tu primera vez por aquí, soy Ala, soy ilustradora y acuarelista y desde 2020 doy clases de arte en acuarelas y dibujo en vino tinto. Para este trabajo de los langostinos vas a necesitar un papel de acuarelas. Yo voy a utilizar el formato A6, que es un tamaño bastante pequeño. No necesitamos un tamaño grande, solo si quieres hacer algún trabajo más grande. Necesitamos un lápiz, una goma de borrar. Yo voy a utilizar un pincel pequeño número 4 Nova Synthetics de Da Vinci y también voy a utilizar mis acuarelas 36 colores de White Nights. No necesitamos muchos colores, vamos a utilizar básicamente 2 o 3 colores, el amarillo, naranja y un poco de rojo y ya está, y el negro. Pero no necesitamos muchos más. Entonces, si tienes una paleta con menos colores, también está bien, así que no te preocupes y vamos a utilizarlo. También necesitaremos agua y pañuelos. Y si quieres, puedes utilizar también el secador de pelos si ves que el papel se seca muy lentamente. Empezamos el trabajo de los langostinos con un dibujo sencillo. Dibujamos dos langostinos, uno por arriba y otro por debajo. Y también es importante que a la hora de dibujar no apretamos mucho el lápiz para hacer un dibujo muy evidente en el papel. Yo lo estoy haciendo de esta forma porque quiero que se vea bien en el vídeo, pero a vosotros no os aconsejo de aplicar mucho el lápiz sobre el papel de las acuarelas en ningún dibujo vuestro, ni este ni el próximo, porque el papel de acuarelas tiende de estropearse y luego se hace más difícil de aplicar las acuarelas. Si habéis notado, el dibujo es muy sencillo y lo empezamos de una forma geométrica muy simple, como por ejemplo es un círculo, pero directamente es un óvalo, como un huevo, y dibujamos un semi-óvalo o una parte del huevo por un lado, y por otro lado el grosor del langostino también le aplicamos otra forma, pero ya nos dirigimos con la forma inicial que aplicamos, como por ejemplo ahora en el segundo langostino estoy haciendo como la mitad de un huevo y luego la parte por dentro la estoy ya dibujando en base de cómo tengo la forma de este. Y también le añado todos los detalles posibles cuando trabajamos con las acuarelas, cuando aplicamos las acuarelas en varias capas. Es importante que el dibujo esté bien hecho y que lo tengamos muy detallado, porque esto nos ayudará de que no se nos escape nada. Por ejemplo, en los trabajos de travel sketch, donde hay menos detalles, aplicamos mucho más el color, tendremos como el objetivo de aplicar más las acuarelas, entonces ahí sí que dibujamos muy pocos detalles. Pero por ejemplo, en el caso de unos langostinos que son ya pequeños, ya detallamos bastante porque eso nos facilita luego el trabajo de las acuarelas. Ya está, el trabajo ya está hecho y ahora lo que voy a hacer, voy a eliminar estas líneas tan intensas con una goma de borrar moldeable. Yo utilizo esta goma de borrar moldeable porque este me ayuda de
quitar la intensidad del lápiz, no estropear el papel y luego cuando trabajo con las acuarelas las líneas siguen estando visibles. Ahora he cogido el color base voy a utilizar el amarillo. Yo he cogido un amarillo cálido, pero si no tienes el amarillo cálido te aconsejo que añades un poquito de color marrón para que se haga un poquito más cálido, porque por ejemplo el color amarillo cadmium, este sí que es un color más frío y en este trabajo sí que vamos a utilizar unos colores más cálidos de lo habitual. Como trabajamos en capas, sin miedo aplico el color base sobre toda la superficie del langostino. Si por ejemplo trabajaría en húmedo sobre húmedo en otros colores, a lo mejor no lo haría. Aplicaría solo el color sobre la superficie donde tenemos la luz. En este caso sí que aplico sobre toda la superficie. Además luego voy a aplicar el color naranja y cuando voy a aplicar varias capas el color se mezclará entre sí sobre papel y va a ser un trabajo bastante interesante, y también al que va a mirar el trabajo le va a ocurrir una curiosidad para cómo fueron aplicados los colores. La primera capa ya está hecha, en mi caso el papel ya se ha secado. Vosotros si queréis podéis utilizar el secador de pelo para secarlo. Y procedo con la segunda capa. La segunda capa empiezo con un color rojo. He cogido el color rojo rubí y también he cogido un naranja, pero el naranja ya va más bien al color rojo, que se llama Titian Red. No es un naranja amarillo. Y empiezo a añadir los detallitos del color naranja. Es importante que aquí no aplico ya sobre toda la superficie, aplico solo una parte de este. Y en esta segunda capa voy a dar un poquito más de intensidad y dar la visibilidad que sí que hay sombra. Y luego con la última capa lo que voy a hacer es añadir los detallitos. Pero mientras tanto con la segunda capa lo que sí que estoy haciendo es cuidar bien las partes donde está el color amarillo y no ir sobre el trabajo para no aplicar sobre toda la superficie y dejar algún espacio en amarillo. Por ejemplo, me gustan cuando las transiciones son más suaves y por eso en este langostino lo que voy a hacer, voy a coger mi pincel y solo agua, con un pañuelo le quito el agua y voy a quitar esta transición tan fuerte que se ve para que tengamos una transición más suave. Seguimos con el segundo langostino y aplicamos también la segunda capa, y es una capa donde vamos a aplicar la parte donde hay sombra o donde hay la parte más oscura de este. Como tenía poca mezcla en mi paleta, el color se ha quedado un poquito más claro de lo que yo quería. Pero esto se arregla muy rápidamente añadiendo el color o también añadiendo la otra capa.
Una vez acabada la segunda capa, procedemos con la última capa y aquí sí que voy a añadir un poquito de color más intenso y el rojo más intenso que yo tengo en mi paleta es el English Red y también añado un poco de rubí para hacerlo incluso un poquito más claro. Y con esta mezcla de English Red y un poquito de rubí empiezo a dibujar los detalles y añadir aún más profundidad y más intensidad de color en los langostinos. Si os fijáis bien, con cada capa añadimos menos color sobre el papel. Entonces la primera capa fue sobre todo el langostino, la segunda capa fue menos y la tercera capa es básicamente añadiendo los detallitos más pequeños e intensificar el color del langostino. Si es tu primera vez que trabajas con las acuarelas y anteriormente has trabajado, por ejemplo, con acrílico o con óleo, entonces ya te diste cuenta que en acuarelas tenemos una especificación y una regla de cómo utilizamos las acuarelas y siempre vamos desde el color más claro al color más intenso. Como las acuarelas es un medio transparente, necesitamos siempre añadir los colores más claros al principio, porque luego ya no tenemos espacio ni el poder de añadirlo. Y en otros medios, como son opacos, sí que podemos ir cambiando de colores como utilizamos, añadimos más claro, más oscuro, da igual. Como os estaba comentando anteriormente, yo os estoy preparando un nuevo curso donde vamos a dibujar peces y también dibujamos las conchas en las acuarelas. Es un curso con 7 trabajos que lleva en sí un tutorial de cómo dibujamos varias conchas y otros 6 tutoriales de cómo dibujamos cada pez en parte. En todos los tutoriales trabajaremos con las técnicas de capas, que aplicamos varias capas hasta conseguimos la intensidad del color. Si por ejemplo otros cursos trabajamos bastante con el húmedo sobre húmedo, no excluye que aquí también vamos a trabajarlo, pero el focus principal sería del trabajo en las capas. Espero que hayas disfrutado muchísimo. Si tienes algunas dudas o preguntas, déjame en los comentarios. Estaría encantada de contestar a tus dudas y preguntas. También te invito a seguir mi canal porque en el próximo vídeo os voy a compartir un otro tutorial de cómo dibujamos una ilustración con peces. Es una ilustración muy sencilla, pero muy alegre y muy veraniega, para que te quedes con el gusto de leer más libros y dejar huella en las marcapáginas que vas a utilizar para tus libros este verano. Por otro lado, si es tu primera vez aquí en mi canal, también te invito a que mires otros tutoriales donde comparto de cómo dibujar las conchas, por ejemplo, en acuarelas, y también te invito a mirar otros vídeos y tutoriales donde enseño más cositas y tutoriales contigo. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Adiós.